Bueno, seguimos adelante el modo país. Nos vamos a ir a tomar contacto con nuestra compañera Virna. A ver qué nos trae, Virna. Todo tuyo. Miguel, muy bien, muchísimas gracias. Como yo les decía hace un rato nada más, voy a conversar sobre violencia de género principalmente. Para eso convocamos a Teresa Herrera, socióloga, y también a Soledad Larraín. Ella es chilena, investigadora en temas de violencia de género. Esto porque ayer se presentó una cátedra Género y Generaciones que tiene que ver con la violencia de género, pero también tiene que ver concretamente con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Teresa, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Modo País. Bueno, rápidamente un resumen de la presentación de esta cátedra tan importante. Bueno, la cátedra, que es en el marco de la Universidad CLAE, recoge una experiencia de muchos años de trabajo. Ya llevamos 7 años con el diploma de violencia basada en género y generaciones, que su 7ª corte empieza ahora el lunes, pero además de eso, todos los proyectos en los cuales estamos trabajando y hemos trabajado en el área de género y generaciones, es decir, incluso más allá de violencia, buscando todos los temas de equidad. Claro. Es más, lanzamos una serie de publicaciones, cuya primera publicación fue presentada ayer también, sobre violencia en el trabajo, cuyo nombre es Equidad. La idea es poder aportar evidencia científica, trabajo académico, trabajo en territorio, que también lo tenemos, para terminar con los mitos, con los estereotipos y con las mentiras en torno a lo que significa las aplicaciones de las leyes de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Cuáles serían esos mitos y esas mentiras? Por ejemplo, que hay denuncias falsas. Por ejemplo. Un tema que últimamente, en estos últimos días, se ha cuestionado muchísimo, y concretamente la 19.850, ¿no? 580. 580. Exactamente. Bueno, nuestra cátedra, sus objetivos son los objetivos que plantea la 19.580 en materia de transversalizar toda la actividad académica de la universidad, todas las carreras, todo lo demás, con perspectiva de género. Y no es cierto que haya denuncias falsas, no hay ninguna evidencia de eso. Ahí está. ¿A qué se refiere? O sea, no hay denuncias falsas. ¿Eso cómo? Es que no hay evidencia, digo, algunos abogados nos dicen que hay denuncias falsas. Tú vas a preguntar al Ministerio del Interior, al Sistema de Justicia, a la Fiscalía, y te dicen no, lo que hay son algunas denuncias archivadas, en su inmensa mayoría porque no hay recursos para investigar. Porque uno de los problemas que sí tiene la ley es que no tiene presupuesto. Claro, no se investiga. No se investiga, no hay dinero para investigar. Por poner un ejemplo, la tan popular denuncia sobre la violación del cordón, hubo que llevarla ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en las 2 veces que se investigó ni siquiera se citó a la testigo principal, que estaba en el interior, y no había recursos para traerlo. Claro. Claro, es un tema de recursos, no es un tema de denuncia falsa. Exactamente, tal cual. ¿Qué pasa en otros países? Y bueno, en otros países se investiga, en algunos países donde se investiga si hay denuncias falsas, las denuncias falsas no llegan al 1%. Porque además pensar que alguien puede hacer una denuncia falsa y recorrer todo el calvario, porque es mentira también que, inmediatamente el señor lo que se dictan son medidas cautelares para proteger a las víctimas, para impedir que sean atacadas, pero no quiere decir que se juzga a una persona y se la declara culpable graciosamente, todo lo contrario. Si no, no tendríamos la cantidad de femicidios que tenemos y no tendríamos a pesar de que podríamos tener muchos más, porque afortunadamente existen las tobilleras, existe toda una cosa de sistema de protección. Pero en realidad no es verdad, no es cierto que al contrario, las mujeres y los niños y las niñas y los adolescentes estamos bastante indefensos en lo que significa la violencia hacia nosotras. Bien, Soledad, muchísimas gracias por estos minutos aquí y bienvenida a Uruguay. Muchas gracias. Bueno, tú sos investigadora en Chile sobre estos temas y hablábamos fuera antes del móvil un poco de la diferencia que hay de la violencia que reciben niños y la violencia que reciben las niñas, ¿no? Que en ese sentido uno queda, bueno, la violencia hacia la infancia.
y queda como en eso, pero sí hay diferencia de género ahí también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, una de las ideas de que yo planteé ayer fue justamente dos temas, diría yo. Uno, que la violencia de género está presente desde antes del nacimiento. Y el segundo, de que los niños y las niñas reciben una serie de violencia, no solamente la violencia en el espacio familiar, que es la que más se investiga y se conoce, sino que hay múltiples niveles de violencia en los distintos espacios donde están los niños y niñas, y por eso se llama polivictimización. O sea, son niñas, por ejemplo, que reciben violencia o situaciones de negligencia en su espacio familiar. Eso les hace tener determinadas características que son más vulnerables a vivir violencia en el espacio escolar. Reciben violencia por parte de pares. Muchas veces viven en ambientes carenciados donde hay niveles altos de violencia. Entonces son niñas que a lo largo de su historia vital es una historia donde la violencia es crónica, no tienen un episodio de violencia, sino que viven en una situación de violencia permanente, claro, sin que haya ningún lugar que sea un espacio protector o de cuidado. Por ejemplo, de repente hay niñas que reciben violencia en su casa, pero tienen una profesora que esa profesora se fijó en ellas, que la cuida, que la protegen, y en general la sintomatología de esa niña no es tan grave porque tuvo algún vínculo positivo. Sin embargo, hay niñas, y muchas de ellas están en los sistemas de protección, están en las residencias, decimos nosotros, hogares, que tienen una historia de que todo fue violencia desde el momento que nacieron. Y obviamente tienen conductas más agresivas porque nunca nadie les enseñó otra forma, nunca nadie les hizo cariño. Entonces, como dice, no es cariñosa, si no aprendió. No tuvo amor. Claro. Entonces, ese es el concepto de polivictimización que da por consecuencia algo que hoy día se conoce como trauma complejo, que tiene un impacto muy negativo en estas niñas, que muchas veces terminan con muertes o con suicidio. Bueno, y es toda una llamada a cómo detectamos tempranamente, cómo nos vemos cuando ya hay los primeros indicios de violencia en los niños pequeños, poder intervenir ahí cuando todavía es tiempo, digamos, de enseñarles otra forma de estar en el mundo al final. Y cuando se prolonga esto, generalmente eso también lo vemos en este país y en los países de la región, que hay un tránsito de que pasan de los sistemas de protección después a los temas de infractores, porque al final su respuesta es terminar, digamos, como no todos, digamos, no todas, pero porque no hay una intervención, como te dice, no hay para investigar, tampoco hay recursos para decir, tenemos que intervenir tempranamente, tenemos que intervenir en la sala cuna, ojalá en el jardín infantil, ahí cuando vemos que hay una conducta negligente, ahí intervenir. Claro, tú me decías hoy la diferencia, ¿no? Concretamente, y se veía, ¿no? En las niñas, en la familia, en la escuela, en las redes sociales. Exacto, también. exacto. Y los niños iban como más en el exterior, afuera de la casa, en la calle. Exacto, porque cuando yo te decía la violencia es desde antes de nacer, porque hay un aborto selectivo, o sea, en países donde se permite tener un solo niño, por ejemplo, cuando se sabe que va a ser una niña, se aborta porque se quiere que ese niño sea varón. Y eso tiene que ver con el tema de género, porque es la situación de subordinación que está la mujer en la sociedad. Entonces, vale más tener un niño que tener una niña socialmente. Entonces se elige abortar, y eso está instalado en la sociedad, y uno no dice, es violencia de género, digamos. Y de ahí para adelante las niñas, bueno, tienen mucho más violencia sexual. La violencia sexual es aproximadamente entre un 75-80% de niñas y un 20% menos incluso de varones, y cuando son más chiquititas, digamos, eso es más evidente. Tienen más violencia en el espacio familiar, sobre todo, y ahí es interesante porque es cuando están entre los 12 y los 17 años, cuando empieza la pubertad, la adolescencia, porque hay un tema de los padres del control, de que la niña no salga, de que se cuide, que no es con los varones, digamos, todo lo contrario, o sea,
llegó tarde, ¿qué habrá hecho? Como positivo, digamos. Y las chicas reciben más violencia en esa edad. Bueno, y después la violencia de género, digamos, que explicaba Teresa, las mujeres mueren mucho más por femicidio y los hombres mueren mucho más por riñas, por crímenes, por otro tipo de violencia. No mueren los hombres en la casa, digamos, las mujeres mueren más de delitos violentos en la casa, producto de la violencia de su pareja. ¿Cómo ves la diferencia, entonces, cómo ves la situación de Uruguay con respecto a Chile? Mira, yo creo que tenemos elementos bastante parecidos. También somos bastante parecidos, yo diría, en la parte cultural y idiosincrática. Tenemos bastante semejanza. Ahora, por ejemplo, el tema de las denuncias falsas es un tema también allá en Chile. Está la figura, que es una figura muy grave, que es el síndrome de alienación parental, que cuando una niña, por ejemplo, hace una denuncia por abuso sexual, se levantó esta figura, se dice que es falsa, que ahí en este caso, por ejemplo, una chica que denuncia un abuso sexual de parte de su padre, se señala que es falsa y que la madre le hizo como un lavado de cerebro y le metió la idea de que ella creyera que había sido abusada, una cosa que no tiene ninguna base científica y que fue rechazado en la última asamblea mundial que hubo de enfermedades psiquiátricas, fue rechazado, no existe como enfermedad, pero se sigue usando allá en Chile también, que nos preocupa mucho, y terminan sacándole a la niña, a esta madre que supuestamente la tiene alienada, y entregándosela al padre abusador. Te das cuenta tú que es de una gravedad tremenda, porque en general la voz de los niños y niñas no se escucha y no se cree. Tal como tú señalabas, se piensa que mienten, que fantasean, o sea, un niño fantasea, no sé, con jugar, fantasea con las hadas, pero ¿de dónde va a sacar su imaginación para fantasear con un abuso sexual? Claro. Lo que decíamos hoy, y ya para terminar, Teresa, en esta cosa de que no volvemos un poco a la mentira, ¿no? No tienen la idea de crear algo que no lo pudieron vivir, no lo conocen esos detalles. Pero por supuesto que no, digo, en realidad todo esto que son los movimientos antiderechos, el backlash que se denomina, lo que intenta de alguna manera es proteger a los abusadores. Y eso es así, es real, por mucho que moleste. Y en realidad estamos viviendo en un momento en el cual, insisto, y por eso celebramos la creación de nuestra cátedra, que tenemos que analizar los fenómenos, las situaciones con buena evidencia, con visión científica para poder implementar adecuadas políticas públicas. Muchísimas gracias, Teresa. Un placer. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.